Saludos, apreciado interesado de la información administrativa, contable y financiera. Seguimos hablando de los temas del área administrativa, cuando ya hemos hablado de temas que involucran tanto a los dueños de negocio desde su inicio, desde cómo deben crear un negocio y que lo importante que es crear una misión y una visión y una propuesta de valor, un plan de trabajo, para después pasar a un tema como fue qué tipo de empresa debes crear, donde recomendamos comenzar como emprendedor. Si estás comenzando, ojo, con un capital pequeño, estás aprendiendo a tener un negocio, en ese segundo video te explicamos qué tipo de negocio puedes crear. Y como un tercer video hablamos de una de las figuras más importantes, como lo es el comisario mercantil. Y en esos tres videos tocamos lo que es un dueño de negocio y el comisario mercantil. Después de esas dos figuras existe otra figura muy importante, como lo es el administrador del negocio, y en este caso un administrador financiero, que es el que aplica la teoría financiera, que asigna recursos de una manera eficaz, de una manera eficiente a lo largo de lo que es el ciclo económico de una empresa, lo que llaman negocio en marcha. Y en base a ese negocio en marcha, este administrador financiero debe crear una unidad de apoyo técnico como departamento operativo que maximicen la rentabilidad y aseguren el crecimiento de la organización. ¿Por qué es importante un administrador financiero? Porque es la figura que después de socio accionista y del comisario mercantil tiene que aplicar la teoría financiera que permite evaluar y ordenar los agentes económicos que asignan los recursos a lo largo del tiempo. Busca mejorar la política de compensación porque determina el control, la evaluación y la administración de los recursos financieros, que permiten cubrir de manera eficiente y eficaz todos los departamentos de la entidad económica y dar respuesta también a terceros interesados. El objetivo que busca este administrador financiero es maximizar esos recursos, que repito, se dan en base a la distribución de esos recursos financieros. Y es la capacidad también que tiene desde los recursos financieros de invertir y de endeudarse de manera que permita el manejo equilibrado del dinero para crear estrategias competitivas que lleven al crecimiento continuo. Esta teoría financiera busca mejorar la política de compensación que determina el control, la evaluación y la administración de los recursos financieros para cubrir de manera eficiente y eficaz todos los departamentos de esa empresa. Y cuando hablamos de recursos financieros estamos hablando de entrada y salida del dinero, aplicando los elementos de la contabilidad. ¿Qué busca el administrador financiero? Igual que el comisario mercantil, igual que los dueños de negocio, maximizar el valor de la empresa y de la riqueza de los accionistas. Planifica, organiza y dirige los recursos económicos, porque en una entidad lo que mueve el negocio es el dinero. Cuando entra porque vendemos o porque creamos un patrimonio en base al dinero y entró dinero al negocio que permite, ojo, a partir de ese patrimonio mover los otros elementos contables, que en ese caso sería comprar materia prima, insumo, mercancía que nos permiten generar ingresos a la empresa. Y por eso aplicar la teoría financiera en base a los elementos contables es lo más importante de un negocio. Porque repito, a partir de la entrada de dinero al negocio se mueven otros elementos contables. Pueden hacer un pasivo porque me endeudo de manera positiva en base a esa mercancía para pagarla a futuro y generar maximización empresarial. Porque ¿qué genera la compra de mercancía? Ganancia. Pero también debemos entender que en base a esa compra de mercancía que genera ingresos, también generamos gastos. Y estos gastos son los que van a llevar nuestro negocio al precipicio si no sabemos controlarlo.
Y los gastos se clasifican bajo NIC en dos departamentos, como son el departamento del área administrativa y el departamento del área de venta. Pero existen otros tipos de gastos, como son los gastos financieros que generan los procesos financieros a través de bancos y entidades financieras que hacen que nuestro dinero minimice. Entonces los 6 elementos contables se fusionan entre sí, desde el patrimonio cuando ingresa dinero, desde la compra de activos que permiten que nuestro negocio funcione, entre eso la mercancía, desde los pasivos que es el endeudamiento de nuestra empresa para generar maximización de los recursos, como los ingresos que son nuestras ventas que generan ganancias, generan ingresos, como nuestros gastos que permiten que el negocio funcione, porque sin empleado no puede funcionar. Y los gastos vienen de la base del recurso financiero a pagarle a esos empleados su salario o su sueldo, que generan minimización de los recursos financieros en la empresa. Y los costos, que aunque son neutrales, porque usted genera costos cuando compra, porque invirtió en una mercancía, pero los recupera cuando vende. En este caso los gastos y los costos son los egresos de nuestro negocio, y hay uno que es positivo, que son los costos que se recuperan y generan ganancias, y hay otros que son negativos, que son nuestros gastos, que es un dinero que se va del negocio y más nunca vuelve. Entonces hay que saber desde la figura de la administración financiera aplicar la teoría financiera en base a los elementos contables. Los recursos financieros son controlados por las unidades funcionales de apoyo UFA, que son tesorería, contraloría, recursos humanos y el área tecnológica, que como podemos saber estamos en un momento de evolución muy rápida de la tecnología. Y estos controlan los activos, los recursos financieros. También son departamentos que permiten desde las operaciones corporativas el apoyo y el soporte de departamentos operativos, como los de producción, los de marketing y los de venta, los que generan ingresos. Debemos entender también que la teoría financiera, en este caso desarrollada por un administrador financiero o un gerente financiero, apoyado en base a las UFA, son los responsables de la gestión de los recursos financieros de una empresa, con el objetivo de garantizar su rentabilidad, porque usted crea un negocio es para generar ganancias. Y bajo la fuente de este capital, de este negocio, y la fuente de financiamiento, nuestros pasivos, si son positivos, y la administración de esos activos, se conforman los activos pasivos y patrimonio, que es el estado de situación financiera, que derivan al resultado del ejercicio con mis ingresos, gastos y costos, que es el estado de resultado. Y ya empezamos a hablar de contabilidad en base a estos 6 elementos que se los vengo nombrando en los primeros 3 videos, que maximizan el recurso financiero aportado por los socios. Entonces desde la administración financiera se exige un crecimiento empresarial convirtiéndose en un motor, y es la figura clave que aplica, repito, esa teoría financiera, con objetivos, con responsabilidad y con estrategia, que maximicen esa rentabilidad financiera, con gestión estratégica de activos y pasivos, y la mitigación de riesgo financiero, que para eso está el comisario mercantil, que se lo explicamos en el video número 3, que es el que va a mitigar estos riesgos financieros, vigilando constantemente al administrador financiero y a todas las unidades de apoyo que tiene este administrador como gerente financiero. Entonces, esa estructura entre tesorería, contraloría, recursos humanos y tecnología se estructura o se respalda áreas operativas como de venta y de producción, impulsando el crecimiento continuo del negocio en marcha. Aquí tenemos desde la administración financiera la jerarquía empresarial. Jerarquía que hay que respetar. Primero están los dueños de negocio, después vendrán el comisario mercantil, que brindará información a esos dueños de negocio y velará porque el administrador financiero cumpla con su gestión de manera eficiente, eficaz y transparente. Y este administrador financiero debe velar porque el área de tesorería, que es la gestión de recursos a corto plazo, que es el manejo del dinero,
que es el manejo de créditos y cobranza, que es el manejo del flujo de efectivo y de las cuentas por pagar, que aquí incluimos en este tipo de funciones como es la tesorería, activo y pasivo, y el estado del flujo de efectivo, que es muy importante saber cómo entra y sale el dinero de nuestro negocio. También tenemos otra área que es de Contraloría, que es la que supervisa y vigila, en este caso, todos los procesos del negocio, bajo los ojos del administrador financiero y bajo los ojos del comisario mercantil. Si usted cumple con esta jerarquía, su negocio va a estar respaldado en base a fraude. ¿Por qué? Porque el administrador financiero va a supervisar y vigilar el área contable y de impuestos y también el área de auditoría interna, que se encargará de vigilar también desde la Contraloría los procesos que hay dentro de todo este negocio. El administrador financiero debe supervisar el flujo del dinero, que es lo más importante, el dinero que entra y que sale, analizar datos financieros, gestionar inversiones, elaborar informes financieros, establecer acuerdos con instituciones financieras, asesorar a la junta directiva desde el comisario mercantil, formular políticas para el manejo de activos y pasivos, coordinar compras, adquisiciones y fusiones. Entonces vean lo importante que es esta figura del administrador financiero dentro de un negocio, porque existen muchos tipos de administradores, pero el administrador financiero, el que es experto en la entrada y salida del dinero, en el manejo de los recursos, en el manejo de los 6 elementos contables, permiten que su negocio esté respaldado siempre bajo, una supervisión constante. En conclusión de este tema número 4, y vamos a ampliarlo más, esta figura del administrador financiero, esta es la figura más importante de un negocio después del socio accionista y del comisario mercantil, ya que tiene que aplicar la teoría financiera, que permite evaluar y ordenar los agentes económicos que asignan recursos a lo largo del tiempo, con el objetivo de 1. Asegurar la rentabilidad del negocio, 2. Controlar los recursos y administrarlos de manera eficiente y eficaz, y 3. Evitar riesgos financieros. Entonces, como ustedes saben, en cada video les digo que se hagan un cuestionario de preguntas en base a lo del tema, cómo aprenderlo y desarrollarlo para autoaprender mucho más. A pesar de que tienen este video que es teórico, que los guía hacia la parte práctica, pero primero debemos aprender la teoría para irnos, repito, a la parte práctica. Por nosotros tenemos cursos del área contable certificados que les permiten aprender ya en lo práctico. Recordándole que aprender es progresar. Y en base a este tema vamos a tener 2 temas más de lo que es el administrador financiero, que nos va a permitir comprender más de esta figura dentro de una empresa. Muchas gracias por su tiempo.